Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Hagamos Números. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha energía. Hasta las 23 el día de hoy aquí por la pantalla de Crónica. ¿Gustavo? Sí, por ¿Preparado? supuesto, acá preparados todos, vamos a hablar de muchos temas. Bueno, ahí estamos. Vamos a arrancar hablando de muchos temas. Esta semana hubo un tema excluyente, lamentablemente, que es el tema, no sé dónde estoy, allá estoy, que es el tema del dólar. ¿Sí? Teníamos ahí un temita preparado, no sé si lo tenemos, musical, que tiene que ver con... Ahí está. Atención, arrancamos con esto. Atención, porque el tema de esta semana, hacia el cierre sobre todo, fue el dólar. Ahí lo titulamos la ola verde. Algunos más grandes recordarán de qué se trataba esto de la ola verde, una cosa para animación infantil que hacía una presentadora de esto. Bueno, pero no importa la ola verde. El tema es que acá hacia fines de la semana se profundizó lo que está ocurriendo con el dólar en la Argentina. La brecha, la famosa brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar en sus diferentes alternativas, ya sea el blue, que es un mercado ilegal, o el resto de las alternativas legales, como el dólar bolsa, contado con liquidación o lo que fuera, aumentó y se ubicó esta brecha por encima del 100%. Es una brecha muy alta, complica mucho las cosas en lo que tiene que ver con lo cotidiano. Por ejemplo, los precios. Hay un traslado a precios que se da a partir de la expectativa devaluatoria que genera esta brecha que sigue creciendo. Ahora uno me dice, ¿esto tiene sentido? ¿Un valor de dólar tan alto? ¿Es necesario? ¿Es un dólar de equilibrio, como le llamamos los economistas? Y la verdad que está pasado de revoluciones, por decirlo de alguna manera, este valor de dólar paralelo, dólar blue, que cerró en niveles de 167, según se informaba, 167 pesos a el cierre del viernes. Ahora, es cierto también que en una situación de crisis de confianza instalada, bueno, puede darse que no tenga techo, que es lo que empieza a observarse en algún momento con preocupación, que con motivo de resguardo y de pánico de cierta parte de inversores, de cierta parte de ahorristas, vayan a refugiarse ahí y entonces esto lo haga subir. Lo cierto es que hoy esta brecha tan alta está generando la expectativa de una devaluación del tipo de cambio oficial, que el gobierno sigue defendiendo y sigue insistiendo en que esto no va a ocurrir, explora alternativas. Se tomaron hace unos días atrás un conjunto de medidas que buscan a generar un ingreso de dólares y por estos días además está el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, una visita que en un ratito nomás te voy a detallar, te voy a contar por qué. Porque estamos hablando de escasez de dólares, está el Fondo Monetario, está el tema dando vuelta, las exportaciones, las importaciones, qué pasa con el campo, se liquida o no a partir de esta baja de 3 puntos porcentuales en las retenciones a la soja que propuso el gobierno. Bueno, dentro de un rato te vamos a estar hablando de todo esto y te vamos a estar dando explicaciones en detalle, vinculadas con qué es lo que puede pasar a partir del propio lunes, el lunes es feriado, del mismo martes, con el dólar en la Argentina. En un rato nos metemos con eso y con muchos temas económicos más que tenemos esta noche. Pero anticipame primero, Lourdes, ¿qué tenés vos a ver para contarnos? ¿Te puedo hablar de el otro verde necesario? Dale. ¿Qué te viene a la mente cuando te hago? Verde es sinónimo de dólar, lo sabemos, pero hay en un momento de pandemia, en un momento en donde la ciudad en donde habitamos tiene que ser amena, a abrazar a los ciudadanos, vamos a hablar cómo estamos en el ranking mundial en espacios verdes y por qué es importante, no es solamente para recreación, para encontrarse con amigos, tiene que ver con la salud y con las emociones. ¿Cómo estamos en espacios verdes? Lo vamos a ver en minutos. Justo cuando nos enteramos que están por poner un muro, ¿no?, frente al río en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué le damos la espalda al río, pudiendo tener esa alternativa, imágenes maravillosas? Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero ¿por qué es importante? Y escuchaste hablar seguramente del Green New Deal, ¿no? ¿Qué es ese pacto verde? ¿En qué consiste? Bueno, hay alternativas, hay planes y los vamos a presentar el día de hoy. Bueno, con eso vamos a estar y ahora sí, Gustavo Idoyaga, buenas noches, contame qué tenemos también. ¿Cómo te va, Agustín? A ver, Agustín, el gobierno congeló las tarifas, ¿no es cierto? Y me refiero a las tarifas de luz. Pero sin embargo, llegaron a muchos usuarios aumentos de más del 100%. Te vamos a explicar acá cómo tenés que leer las tarifas y cuál fue el motivo que generó
este incremento en tu factura. Acá en Hagamos Números. Bueno, vamos a ir con eso también, pero primero vamos a hacer un repaso antes de arrancar la primera nota que tenemos preparada para esta noche. Está acá en el piso del estudio ya esperando y en un rato vamos a estar conversando con el señor Daniel Herrero, que es titular de ADEFA, la Asociación de Fabricantes Automotores de la Argentina, y además el presidente de Toyota Argentina. Vamos a estar en un rato dialogando acerca de muchas cuestiones muy importantes que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la industria y con un sector tan importante como es el de la industria automotriz. Pero primero, antes de arrancar a conversar con Herrero, te voy a contar y analizar algunos de los principales datos económicos que se conocieron esta semana, que tiene que ver también con mucho de lo que vamos a estar hablando ahora dentro de un ratito. A esto lo denominamos así como frágil recuperación. ¿Por qué? Porque te acordás que hace ya unas semanas te contaba que los indicadores de actividad, de producción industrial, de construcción, etcétera, habían tocado un mínimo, habían tocado un piso y que a partir de ese piso habían empezado a mostrar una recuperación natural a partir del regreso de la circulación, ¿sí? Y de la actividad, muchas actividades productivas y en muchas actividades comerciales. Ahí escuchamos el ruido de la fragilidad que se rompe, esperemos que no. Mirá, te voy a mostrar qué pasó con el indicador, por ejemplo, de la producción industrial, dato oficial que publicó el INDEC esta semana y que da cuenta de que el mes de agosto 2020 presentó una caída en relación al mismo mes del año anterior, 2019, de 7,1% y que además, si analizás el acumulado, el periodo entre enero y agosto, comparado con ese mismo periodo, pero del año anterior, la caída fue de 12,5%. Si te lo muestro así, vos decís, uy, sigue cayendo la producción industrial. Sí, pero ahora en un ratito te voy a mostrar la dinámica que vino teniendo los últimos meses en el marco de la pandemia que estamos transitando, ¿no? Pero primero pasemos a la siguiente, donde mostramos un poco lo que pasa con algunos sectores. Fíjate. Dentro del índice de producción industrial hay algunos sectores, acá tomamos algunos de los más relevantes, como por ejemplo alimentos y bebidas, que marca una caída del 4,8%. Esto preocupa porque es un sector de producción de productos esenciales, nada menos que los alimentos. El sector textil, que marca una caída muy fuerte de 26,7%, y el automotriz, que como componente de este índice de producción industrial marcó una caída de 19,5%, pero ahora te voy a dar algunos datos más cercanos que hay, que publica la Asociación de Fabricantes Automotores vinculados con el mes de septiembre, que resultan bastante auspiciosos. En un rato me meto con eso, pero primero algún desglose de los principales sectores de la industria según el dato del INDEC. Pero mira, pasemos a la siguiente para entender un poco la evolución que hay de la serie de lo que está pasando con la industria en Argentina. Tomamos la evolución de este dato, siempre el mes comparado con el mismo mes del año anterior, desde el primer mes del año, desde enero de 2020, prepandemia era esto, y se mostraba que la industria tenía una leve variación negativa de menos 0,1 en relación a enero de 2019. Febrero el dato era menos 0,8 y acá viene el derrumbe, acá viene el desplome a partir de lo que ocurrió con la pandemia. El mes de marzo, 16,6% de caída. El mes de abril, 33,3%, un derrumbe de la actividad industrial. Fíjate cómo la curva se va para abajo. El mes de mayo, una leve recuperación recuperación, me refiero a una caída, pero no tan fuerte como había sido la de abril. 26 marcó de caída, junio 6,4, julio 6,6. Y en agosto lo que preocupa es que estas variaciones negativas vuelven a ser un poquito más negativas. Pareciera, si uno mira la evolución de esta curva, que es la industria en general, que esta recuperación, esta tendencia a seguir cayendo pero menos, empieza a ralentizarse, empieza a mesetarse. Y entonces es acá donde pareciera que falta algún impulso adicional de política económica para sostener esta recuperación. Pero esta semana también se conoció otro indicador de la situación macroeconómica en la Argentina, de lo que los economistas llamamos la economía real. Después nos vamos a meter con el Fondo Monetario, el dólar y la parte financiera, que obviamente una tiene que ver de manera directa con la otra, pero en relación a la economía real, el otro dato que salió, y lo tenemos acá también, fíjate en la próxima placa, es el dato de construcción.
La construcción, según el INDEC, en agosto de 2020, también un sector muy importante, demandante de mano de obra y que tiene un efecto dinamizador muy fuerte sobre el resto de la economía, mostró una caída agosto contra agosto de 17,7%. Una caída fuerte. Y además tengamos en cuenta que para el sector de la construcción el año 2019 no fue un buen año, ¿sí? Para casi ningún sector, pero en especial para la construcción no fue un buen año y ya venía de una situación de caída de la etapa anterior. Sin embargo, marca 17,7%. Y el acumulado del año para la construcción, una caída de 31,8%. Muy fuerte. Pero mirá, avancemos para ver un poco más adentro de este indicador. Lo mismo que en el anterior te muestro, la evolución desde enero de 2020 hasta el último dato oficial que es el de agosto. Ves que venía en una dinámica mala el sector de la construcción, producto de la recesión que atravesaba la Argentina hace tiempo, pero que se venía profundizando desde principio de 2018, 13,5 de caída, 22,1 en febrero, el derrumbe, marzo 47,1, abril 76,2. Claro, lo que pasaba en abril era que además de todos los problemas económicos que venía teniendo la Argentina, la pandemia había empujado a la parálisis total de la economía, entonces no había posibilidad de llevar adelante obras de construcción, con lo cual la caída fue del 76,2. En mayo se siguió cayendo, pero menos, 48,6, junio acá, y después de que en julio se había caído 12,9, en agosto se cae 17,7. O sea, la dinámica te muestra algo parecido a lo que ocurrió con la industria que te mostraba recién, que esa recuperación que se veía en estos últimos meses pareciera que también empieza a perder fuerza y a requerir de un empujón adicional. Pero mirá, sigamos con los números que tenemos. Y me meto ahora sí de lleno en el sector automotriz. Antes te mostré qué era lo que había pasado como componente del índice de producción industrial de agosto, pero ahora me meto con los datos de septiembre, cuya fuente es la ADEFA, Asociación de Fabricantes de Automóviles. Mirá, la producción septiembre 2020 contra septiembre 2019, más 16,1%. Y esto es muy alentador, además de porque es un sector clave de la economía, porque es además el único sector de la industria que está mostrando ya a esta altura, después de haber tocado el piso de abril, por ejemplo, acá lo contamos en el programa, en abril la producción automotriz en Argentina fue 0, según estos mismos datos de ADEFA. Claro, no podían operar las plantas. Bueno, a pocos meses de eso ya da registros de producción de aumento positivos. Ventas a concesionarias marca un aumento de 30,5% anual en relación del año pasado, en el medio de la pandemia. Ventas a concesionarias de vehículos nacionales, 77,8%. Y, por último, exportaciones, donde ahí sí se sigue presentando una caída de 17% para la industria automotriz en su conjunto. Y voy a usar estos datos que tengo acá del sector de la industria automotriz, ya que te estoy hablando de industria, ya que te estoy hablando de economía real, para arrancar, si me siguen ya voy directamente, la nota con el señor Daniel Herrero, que está acá ya en el piso. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Agustín. Muchas gracias por venir. Gracias. Yo ya lo presenté, es titular de ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles, y además titular de presidente de Toyota Argentina. Bueno, muchas gracias. Recién daba algunos datos, pero me quedo con el último que mostraba, que es el aumento en la producción en septiembre, un registro positivo, el único sector de la industria que tiene un registro positivo. Y me acuerdo que hace unos meses atrás, acá en el programa, le hicimos una nota a Ricardo Pignanelli, que es el secretario general del ESMATA, el sindicato de automotriz, del sector automotriz, y nos contaba que estaban en un acuerdo entre el sindicato y las empresas coordinando un programa para volver a la actividad después del freno total de abril. Hoy me encuentro con estos registros. ¿Qué hay entre una cosa y otra? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ahí yo lo que creo que tenemos que reconocer una gran madurez y el diálogo que hubo entre gobierno, sindicato y toda la cadena de valor de la industria automotriz. Sabíamos que la pandemia era algo incierto, que no lo podíamos evitar y lo único que podíamos hacer era con un buen protocolo minimizarlo. Y empezamos a trabajar en eso y el protocolo funcionó. Y el segundo paso que hicimos fue
juntarnos entre todos y definir, bueno, cuáles son las necesidades del mercado de acá a fin de año, ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades del país de acá a fin de año en términos de producción, empleo y obviamente dólares? Y ahí, entre todos, acordamos lo que tenía que hacer cada uno para lograr estos resultados. Entonces, indudablemente, el hecho de haber trabajado codo a codo, con previsibilidad y pensando en la Argentina, nos da resultados que nos ponen contentos porque creo que van a mejorar aún mucho más y tenemos que corregir el 17 de abajo. El de las exportaciones. Ahora me voy a meter un poco con eso. Pero digo, me quedo con la importancia del diálogo, ¿no? Digo, atrás de esto. Es que para mí, diálogo y consenso es fundamental para lo que viene en esta pandemia. Lo decimos siempre, ¿no? Cada vez que la Argentina dialogó le fue bien. Y este es un ejemplo claro en donde nos pusimos de acuerdo y entre todos, codo a codo, peleamos para salir de una crisis. Y mira, tomo otro concepto, además del de diálogo, que es el de planificación estratégica, algo que se demanda mucho en Argentina siempre. Y tengo entendido que desde el sector el año pasado, si no me equivoco, lanzaron un programa con vista a 2030, ¿no? Entonces un poco la idea es, ese programa que habían lanzado con vistas a de acá a 2030, con la pandemia en el medio, ¿cómo está hoy? ¿Tiene que ver todo esto con haber respetado los lineamientos de eso? Sí, la visión 2030 de la industria automotriz que arrancó desde el sindicato y con todos los actores, UOM, ADEFA, ACARA, AFAC, sigue adelante porque los cambios que vamos a ver en la industria automotriz en los próximos años van a ser mucho más grandes que lo de los últimos 100 años y nosotros tenemos que prepararnos porque la industria automotriz es estratégica, puede generar empleos de calidad y si uno ve la polarización de las automotrices en Latinoamérica, solamente en México, Brasil y Argentina, nos da la pauta de que Argentina, con las condiciones que tiene, puede ser un buen jugador y hay que prepararse. Viene lo que es la electrificación de los vehículos, la conectividad y Argentina tiene que estar en esto, con un buen plan. Sabemos que tenemos cosas para mejorar y lograr la competitividad. Sabemos también que no las podemos pedir mañana a la mañana, pero lo que sí estamos seguros es que todas las terminales nucleadas en ADEFA tienen sus planes en Argentina, van a seguir trabajando en la Argentina y buscando la manera de hacer a la industria automotriz argentina competitiva en un mercado global que es demandante y que tiene posibilidades de seguir creciendo. O sea, digo, Argentina es clave en la región, recién lo marcaba, junto con Estados Unidos, México, Brasil. Tenemos, si no me equivoco, son 13, ¿no?, terminales automotrices en la Argentina. En el marco de esta situación, donde desde algunos sectores se intenta poner énfasis en que hay empresas que se van, las empresas se van de Argentina, el sector automotriz, la realidad no es esa, sino todo lo contrario. El sector automotriz, las empresas están en Argentina, se quedan en Argentina y están invirtiendo en Argentina, esa es la realidad. Sí, son inversiones de largo plazo. Para que tengan idea, un modelo que uno planifica, se lo planifica para los próximos 10 años. Cuando uno pone un ladrillo en una planta es por largo plazo. Las coyunturas obviamente hay que trabajarlas y buscar las faltas de competitividad que hoy tenemos y que hay que corregir, pero estoy seguro que se pueden corregir trabajando con una visión de largo plazo, que es un poquito lo que el trabajo de la visión 2030 trae, ¿no? Donde se habla de crear un instituto de la movilidad, donde se habla de corregir esos impuestos distorsivos que tiene la Argentina, como el impuesto al cheque, ingresos brutos, se habla de capacitar a nuestra gente, se habla de lo que es el desguace o la disposición final de nuestros vehículos. Entonces, hacer un plan de largo plazo que genere empleo y que haga a la industria automotriz argentina un pilar fuerte de exportación de valor agregado. Y en el marco de esta planificación y, por ejemplo, del Instituto de la Movilidad, ¿esto también hay proyectos de ley vinculados con esto? ¿El sector está trabajándolo? Es que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Esto no puede salir con un solo actor empujando, esto tiene que salir de un acuerdo, una articulación entre gobierno, sindicato y empresas privadas que integran la cadena de valor de la industria automotriz. Es muy difícil que uno solo pueda llegar a alguna solución concreta, pero si todos nos ponemos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer, a lo mejor nos encontramos con números como los de septiembre, con una sustentabilidad de largo plazo. Qué bueno ese mensaje, ¿no? Digo, escuchar desde el sector del empresario, muy importante, ese mensaje de diálogo, de construcción de diálogo, en un momento como este, me parece
clave para lo que necesitamos todos para salir. Y creo que sí, hoy en la incertidumbre, cuanto más claros seamos en la comunicación, cuanto más dialoguemos en todos los sectores o en todos los órdenes, más tranquilos vamos a estar de poner el hombro para adelante. Y Daniel, una pregunta, hablábamos recién de exportación, vos decías ese dato que marcaba ahí de ADEFA, todavía tenemos que revertirlo. ¿Qué papel juega Brasil en este sentido? Brasil es el actor principal y el cliente principal de nuestras exportaciones automotrices, pero también la Argentina es el cliente principal de las exportaciones de autos de Brasil. Entonces hay que buscar un intercambio adecuado y tenemos que salir un poquito de ser Brasil dependientes e ir a buscar a otros mercados, ¿no? Cuando hablo de otros mercados puede ser toda Latinoamérica, en donde se pueden trabajar en muchos acuerdos de intercambio comercial que nos favorezcan. Hago el ejemplo en el caso de Toyota, el acuerdo que el gobierno firma con Colombia nos permite a nosotros suplantar vehículos que venían de Japón por SW4 fabricadas en la Argentina. Entonces son vehículos caros, con gran valor agregado, y hoy los corrimos un poquito a los japoneses, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer para seguir creciendo. Y en ese sentido, porque hoy, bueno, el tema en la Argentina es la escasez de dólares, las dificultades que tiene la economía para generar dólares, y muchas veces se señala el sector automotriz como un sector muy demandante de dólares por los insumos que requiere, pero también es cierto que es un sector muy exportador, ¿no? Y generador de dólares. ¿Cómo funciona esa ecuación hoy por hoy? El tema es dialogar a ver cuál es la mezcla adecuada que necesita la Argentina para adelante y seguir trabajando. Un poquito lo que hemos hecho en este semestre. Hay empresas como Toyota en donde el 80% de lo que fabricamos se dedica a exportación. Hay que abrir otros mercados para que siga siendo cada vez mayor la mezcla de exportación, y por el otro lado también decidir, y quizás con una política de gobierno, dentro de lo que es el autopartismo, en qué nos vamos a especializar. No podemos hacer todo de todo, pero si decidimos especializarlos en algo, como ha sido en el caso de fabricación de pickups y nos ha ido muy bien, yo creo que tenemos lugar de darle más contenido local a nuestros productos y de esa manera ir bajando la necesidad de dólares. Es importante eso. Y tengo otra pregunta vinculado, hablábamos de Brasil, un poco es ¿qué importancia tiene el Mercosur y qué importancia tienen algunas cuestiones que hoy se están explorando vinculadas con lo extra Mercosur, con la intención de abordar eso para la industria automotriz en su conjunto? ¿Ambas cosas son importantes? Yo creo que sí, ambas cosas son importantes. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es con el socio principal para salir a pelear juntos adelante. Si yo pongo el ejemplo de México, que tiene un socio fundamental como es Estados Unidos, es un país que tiene un mercado de 1 millón de autos, pero fabrica 3. Entonces, indudablemente, su socio al lado le permite en conjunto desarrollar una industria. Yo creo que Brasil y Argentina tienen ese potencial y si nos ponemos de acuerdo podemos salir a buscar mercados que hoy quizás no pensamos, como pueden ser los mercados del norte de África, o atender toda Latinoamérica. Hoy Latinoamérica está siendo abastecida por Corea y quizás si nosotros trabajamos en esa dirección podemos ser una opción más para todos esos países de Latinoamérica. Y analizando que si uno mira la cantidad de vehículos por habitantes, Latinoamérica es una de las regiones que tiene un índice más bajo. Es decir, cuando el mundo está en 19 unidades, Latinoamérica está en 20 y a lo mejor Corea está en 65 por cada 100 o Estados Unidos está en 80 por cada 100. Entonces hay espacio para crecer todavía en Latinoamérica en términos de cualquier vehículo. Obviamente, si uno mira Latinoamérica en términos de campo, minería, petróleo, probablemente las pick-up tenemos un poquito más alivianado el camino y lo estamos usufructuando. Bueno, por eso la especialización ahí en eso, sí, que es importante. Y digo esto vinculado al sector externo, al mercado internacional. En términos del mercado interno, hoy el mercado interno tiene mucha complejidad, viene deprimido de hace un tiempo, los últimos años del gobierno anterior venía
con una caída, todo lo que tiene que ver con consumo. Hoy, ¿cuál es la realidad? O sea, vi que ahí en los datos que acabo de mostrar aumentaron las ventas a las concesionarias, pero ¿cuál es la realidad del mercado interno? Cuando arrancó la pandemia, todos decíamos, uy, vamos a estar en las 200.000 unidades, y hoy creo que vamos a superar las 300.000, y en términos de producción yo creo que vamos a estar en valores por encima de las 250.000 unidades, entonces gradualmente vamos llegando a un equilibrio entre producción y mercado doméstico. Y obviamente, más allá de los vaivenes, uno no puede olvidarse que la Argentina es un país que tuvo un mercado cercano al 1.000.000 de unidades, entonces creo que es dable de pensar que ese mercado puede volver a repetirse en el futuro y tenemos que prepararlo para estar listos para atender esa demanda. Daniel, yo tomo el sector automotriz en este momento como ejemplo porque me parece que lo que están logrando, y los indicadores son elocuentes y muestran eso, son muy buenos resultados en el marco de una situación muy compleja. Recién hablábamos de diálogo, la cultura del diálogo, del encuentro, ¿no? Digo que esto viene incluso de las líneas del Papa Francisco en Argentina, y cuando habla de la cultura del encuentro, etcétera. Sé que dentro del sindicato y ustedes tienen una línea de trabajo en ese sentido. Pensaban la planificación estratégica, sostener inversiones en momentos adversos como este. Todo esto y algunas cosas que quizás nos quedan en el tintero, ¿cuál crees que es la clave, si tuvieras que resumir, de la experiencia de ustedes para hoy estar presentándose como un sector con estas características? Yo creo que es pensar en el largo plazo, tener la seguridad de que la industria automotriz es estratégica para la Argentina, entender que por cada persona que trabaja en una terminal hay 5 o 6 trabajando afuera, y por sobre todas las cosas, confianza mutua. Si vos no confías en el otro socio, es muy difícil que llegues a hacer algo. Si trabajás en equipo con confianza mutua, es muy difícil que vayas a perder. ¿Y tenés confianza, Daniel, en que esta recuperación que estamos viendo se sostenga y vaya a seguir? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo podemos hacer. Hay que trabajar mucho, es decir, en la competitividad de la Argentina, en términos de infraestructura, en términos de logística, en términos de impuestos, como dije antes, ingresos brutos, en términos de qué incentivo le damos a aquel que quiera exportar unidades incrementales en mercados que son mucho más competitivos. Pero si logramos ponernos de acuerdo en todo eso, yo creo que tenemos posibilidad. La industria automotriz argentina es buena, el operario de la industria automotriz argentina es espectacular desde el punto de vista de creatividad, desde el punto de vista de calidad de trabajo, y Argentina tiene potencial para hacer mucho más de lo que está haciendo ahora. Me gustó que hablaste de competitividad y me nombraste una serie de factores estructurales que muchas veces son dejados de lado en ciertos análisis. Y cuando se habla de competitividad en Argentina, muchas veces se habla del tipo de cambio y la competitividad de corto plazo, que es devaluar para tratar de ganar algo, o de los salarios, interpretándose como un costo y la necesidad de bajar los salarios. Me parece que la visión de ustedes es mucho más estratégica y mucho más estructural, por lo que me acabas de decir. Yo creo que hay que atacar todo y entender con empatía lo que le pasa al otro, ¿no? Si uno fuera al gobierno hoy y le dijera, bueno, quiero que me des 17% de incentivo y que me bajes 50% de los impuestos, sería bastante ridículo porque sabemos la situación fiscal en la que atraviesa. Pero sí, lo que podemos hacer es un plan de largo plazo con previsibilidad de cómo vamos a ir corrigiendo cada uno de esos aspectos de la falta de competitividad de la industria argentina para llegar a mercados distintos a lo que puede ser hoy esa Brasil dependencia que tenemos, ¿no? Entonces creo que todos estamos alineados en eso, y un poquito la visión 2030 lo contempla y busca ese objetivo de tener una industria mucho más fuerte, mucho más sólida y más competitiva. Y lo bueno atrás de esto, digo, para el que nos está mirando, es, por ejemplo, la preservación de empleo. Un sector que atravesó un momento como el mes de abril donde no se produjo ningún auto, inédito, nunca había ocurrido, y sin embargo se logró preservar empleo, se logró revertir, y hoy no se está hablando de despido ni mucho menos. No, cuando arrancamos después de la pandemia entendíamos que el empleo era fundamental, con lo cual todas las terminales garantizaron el empleo hasta fin de año para dar previsibilidad precisamente a la industria, y no solo eso, sino que para volver a poner en marcha nuestras plantas, la mayoría de las terminales ha tomado gente para poder cubrir
personas en situación de riesgo o si hay un contagio, contactos estrechos. O sea que lejos de despedir, hemos tomado personal y creo que lo mismo pasó en toda la cadena de valor. Entonces hay que trabajar por eso. Y bueno, ahora tenemos que buscar corregir el 17 de abajo. ¿Te quedaste con eso? Sí, sí, te sí. lo mostré sí, para sí, que sí. te... Es que yo creo que todos tenemos que tener, en Toyota decimos, hay que empezar tu imposible, ¿no? Y todo lo que uno quiere hacer empieza con un sueño. Y cuando uno se pone en la cabeza ese sueño y se pone a trabajar para eso, probablemente lo cumple. Daniel, para cerrar, nosotros somos un país muy fierrero y gran parte del público de Crónica también lo es. ¿Cómo les está yendo en Toyota en ese sentido, en el de la competición? La verdad que hoy es un día fantástico dentro del proyecto de Toyota que está en toda Latinoamérica y que nos pone contentos, ¿no? Sí. Porque cuando antes vos decías, ¿no?, qué se puede hacer desde la Argentina, nuestra Hilux de Gazoo Racing, desarrollada por ingenieros argentinos, hoy anda por las calles de Japón. Entonces, indudablemente se puede. Sí. Y desde el punto de vista de fierros, en uno de esos proyectos alocados decidimos traerlo a Rubinho Barrichello a correr a la Argentina, un ex Fórmula 1, nos ayudó Fernando Alonso a convencerlo, que también había estado con nosotros acá, y bueno, hoy corrió y ganó en la Argentina por primera vez, con lo cual estaba muy muy feliz y creo que bueno, el único pedido que le hice, bueno, cuando llegue de vuelta a Brasil, vende autos argentinos. Claro, vamos, contá cómo te fue la carrera. Claro, y que venda productos argentinos, así que muy contentos. Y el proyecto de Gazoo Racing es latinoamericano y la idea nuestra es exportar desde acá lo que hacemos como línea de productos deportivos, no solo en términos de vehículos, pero sino también en términos de repuestos, todas las colecciones que vienen atrás de esos autos para seguir agregando valor a un cliente que cada vez se hace más demandante y que cada vez quiere productos más customizados y cada vez quiere que lo atiendan un poquito mejor. Bueno, ahí está. Entonces, industria, servicios, valor agregado, generación de dólares por exportaciones con valor agregado. La verdad que interesantísimo, por eso nos parecía muy importante poder contar esto esta noche. Te agradezco mucho la visita un domingo a la noche para venir a contarnos estas cosas acá. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y a seguir trabajando. Ahí está, a seguir trabajando. Bueno, quédate que ya seguimos acá con muchos temas más en esto que es Hagamos Números. Dale.